Dios le bendiga, Dios le guarde en una manera muy especial. Bien, estamos de nuevo con otro trabajo más para hablar de santidad, ya que Dios quiere que hablemos, conozcamos más de la santidad. Podríamos decir que es la segunda parte, porque seguimos hablando de la santidad. Hoy vamos a hablar de la santidad según Dios, para que nosotros podamos entender realmente sobre la santidad de Dios, y así nosotros podremos saber si estamos aplicando bien la santidad que Dios establece a nuestra vida. Escuche bien, preste mucha atención. Estaré leyendo en el libro de los Hebreos, donde hay un verso muy conocido que ya nosotros ya lo conocemos, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, que Dios añada bendiciones a su palabra, y usted preste mucha atención. Como siempre decimos, si hay alguna persona, algún amigo que no conozca a Dios y Dios le ha dado la oportunidad de escuchar, solamente ábrale su corazón al Señor y acéptelo, porque en Cristo no hay pérdida. Nosotros tenemos esta experiencia. Ahora preste atención de lo que Dios ha permitido acerca de la santidad. Dice el libro que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Ahora, debemos de entender claramente qué es o qué significa santidad. Santidad, podemos entender que es cualidad del que es santo. Cualidad del que es santo. Cuando hablamos de cualidad, hablamos de manera, hablamos de forma. Y cuando entendemos qué es esto, entonces vamos entendiendo. Dios es el único que realmente sabe de santidad, pero quiere que nosotros conozcamos la santidad, entendamos y la apliquemos a nuestra vida. Es la única manera de poder saber claramente de santidad, porque podríamos decir que tenemos santidad, que somos santos, pero tenemos que irnos a Dios primero y luego entonces aplicar la santidad a nuestra vida. Por ejemplo, santo es alguien que no peca, alguien limpio, alguien puro, alguien sin pecado, alguien totalmente puro, que no hace lo malo, que nunca ha pecado. Escuche bien lo que es santidad. Por eso Dios se define así y quiere que nosotros entendamos. Cuando entendemos qué es cualidad, podemos entender que es algo o alguien que es como es, que no cambia, que permanece para siempre. Y por eso Dios establece la santidad, porque en sí Él quiere que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo aquí como hombre, vivió como persona. Entendemos, aún el mundo ya entiende que Cristo no pecó. Pero ¿qué sucede con Cristo? Escucha bien, Cristo mostró en la carne lo que Dios demanda de la santidad, aún sufriendo, aún padeciendo, en unas condiciones muy difíciles. Cristo no pecó. Cristo no pisó la santidad. Cristo se mantuvo activo. Cristo tomó la voluntad de Dios conforme a como Dios se la dio. Hizo todo lo que pudo hacer para no pecar. Eso es una manera que debemos de nosotros
entender claramente para poder hablar de santidad. Por ejemplo, en el Salmo 89, verso 35, vamos a leer en el 34. Dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Amén. Aquí tenemos donde Dios jura por su santidad. ¿Por qué Dios juró por su santidad? Porque la santidad es semejante a Dios, en el sentido de que Él mismo expresa la santidad. Y como no hay nadie por quien Él pueda jurar que no sea de alguien como Él, Él juró por su propia santidad, dándonos a entender que no hay nadie como Él. Y por eso la santidad de Dios es diferente a la santidad que nosotros podríamos considerar que estamos viviendo. No, debe de ser algo diferente. Debemos de entender, para que podamos entender que debe de haber una limpieza, debe de haber una pureza. La santidad de Dios es una santidad plena, es una santidad inigualable. No hay ser humano que pueda realmente cumplir con la santidad de Dios tal y como Él establece. A través de la gracia del Señor es que nosotros podemos ser salvos. Podemos ser salvos porque la gracia nos ayuda para poder vivir en un estado de santidad delante de Dios. Por eso es que tenemos que entender, por ejemplo, en el libro segundo de los Corintios, el segundo libro, nos dice, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos que Dios nos dice que nos limpiemos, ya que tenemos tales promesas. ¿Por qué? Porque esa santidad que nosotros tenemos que mantener, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que trabajar, porque no la tenemos de acuerdo como Él la establece. Por eso Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque Cristo sí caminó de acuerdo a la voluntad de Dios para llevar el camino que Él llevó y no manchar la santidad que Él estuvo llevando en ese sacrificio. Y Dios entonces quiere que nosotros aprendamos que el pecado y todas las cosas no nos ayudan. Por eso nos dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, entonces sí nosotros hacemos morir las obras de la carne, hacemos morir las impiedades, hacemos morir las cosas que nos afectan y nos separan de Dios. Por esta razón, escuche bien, hermano, hermana, esta es la santidad que Dios pide, porque la tiniebla en la carne impide que tengamos una verdadera luz, una verdadera santidad como Dios establece. Ojalá que Dios nos ayude a vivir de acuerdo al Señor. Esta es la parte segunda de la santidad que Dios pide, y que Dios nos ayude a verdaderamente a vivir santamente como Él establece, en el nombre de Jesús. Amén. Estaré haciendo una oración para culminar este trabajo bajo el poderoso nombre de Jesús. Y usted puede orar también
escuchando la grabación en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este trabajo, este estudio, para que todo aquel que lo escuche le sea de bendición, y a aquella persona que no te conocen, trata con esta persona y que te entreguen el corazón para que sean salvos y puedan alcanzar la vida eterna, para que vivan en paz y en santidad como tú estableces. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo punto bíblico en el nombre de Jesús. Amén y amén.